¿Conoce la historia de San Jorge? Es uno de los santos más populares del mundo, patrón de cientos de ciudades de todo el planeta y, sin duda, uno de los más queridos entre los fieles de las iglesias católica y ortodoxa. A menudo se le representa montado en un caballo blanco y vestido como un soldado romano, atravesando un dragón con una lanza. San Jorge es una figura emblemática de la lucha del bien contra el mal, símbolo del valor, la fe y la protección contra la adversidad. En el video de hoy, conoceremos mejor la fantástica historia de este santo, amado por millones de personas en todo el mundo. Nacido en Capadocia, Turquía, su historia está rodeada de leyenda y misterio. Hijo de padres cristianos de la nobleza griega, Jorge se crió en un hogar profundamente devoto, lo que moldeó su fe y su carácter desde una edad temprana. Jorge se enfrentó a la pérdida de su padre, oficial de las legiones romanas, cuando tenía 14 años, un acontecimiento que marcó profundamente su vida. Entonces, se trasladó con su madre a Palestina, donde se estrecharon sus lazos con la fe cristiana. Esta etapa de su vida estuvo marcada por la soledad y la búsqueda de un propósito mayor, guiado por su herencia religiosa. A los 17 años, siguiendo los pasos de su padre, Jorge se alistó en el ejército romano. Su carrera militar comenzó en la ciudad imperial de Nicomedia, en Turquía Oriental. Allí demostró valor y honor, atributos que le hicieron destacar rápidamente entre sus compañeros. La habilidad y lealtad de Jorge no pasaron desapercibidas y fue ascendido a tribuno, alcanzando el prestigioso cargo de guardia imperial del emperador Diocleciano. Este ascenso no solo era un reconocimiento a su competencia militar, sino que también demostraba la confianza que el poderoso emperador romano tenía en él. Pero el emperador romano seguía adorando a los antiguos dioses romanos, y tras consultar el oráculo, Diocleciano inició una vasta campaña de persecución contra los cristianos, destruyendo iglesias y arrestando sacerdotes. La lealtad de Jorge fue puesta a prueba en medio de las campañas de persecución contra los cristianos. Jorge, firme en su fe, se enfrentó al emperador, rechazando las leyes anticristianas y declarándose abiertamente cristiano. Este acto de valentía y fe condujo a su arresto, y este momento decisivo definió el resto de su vida. Tras su valiente desafío a Diocleciano, San Jorge fue encarcelado y sometido a torturas inimaginables. Se cuenta que fue obligado a tragar venenos, que su cuerpo fue aplastado entre dos ruedas con pinchos de metal y otras torturas de una crueldad inimaginable. Pero milagrosamente, ninguna de estas atrocidades acabó con la vida de Jorge, porque estaba protegido por el mismísimo Creador. Cada noche se dice que Jesús vino a curar sus heridas, reforzando su fe y su resistencia. Incluso ante una muerte inminente, Jorge se mantuvo firme en su creencia, rechazando todos los intentos de Diocleciano de hacerle renunciar a su fe, incluidas ofertas de perdón total y regalos como tierras, dinero y esclavos. Diocleciano, viendo la fe inquebrantable de Jorge, decidió ejecutarlo. El 23 de abril de 303, Jorge fue decapitado en las murallas de la ciudad de Nicomedia. Su muerte no solo marcó el final de una vida de devoción y valor, sino también el comienzo de un legado que duraría siglos. Jorge se convirtió en un símbolo de la resistencia cristiana, inspirando a innumerables personas con su valor y generosidad, incluso ante el sufrimiento extremo. La famosa leyenda de cómo San Jorge se enfrentó a un dragón no surgió hasta el siglo XII, mucho después de su muerte. En tiempos de gran desesperación, una ciudad lejana sufría bajo la sombra de un terrible dragón. Las llamas de su furia abrazaban el cielo y su aliento era una nube de muerte. Para aplacar su ira, se ofrecían sacrificios humanos a diario para intentar aplacar la furia de la bestia.
La tristeza y la desesperanza se apoderaron de la ciudad, y una joven tras otra se vieron abocadas a un triste destino. El propio rey tuvo que enviar a su hija en sacrificio, cuando llegó la noticia de que un noble caballero romano había llegado a la ciudad. Se trataba de San Jorge, cuya valentía era tan vasta como los mares. Montado en su caballo blanco, declaró que las fuerzas del mal ya no acabarían con la vida de doncellas inocentes en aquel lugar. Al encontrarse con el dragón, se desató una batalla épica. La lanza de San Jorge resplandecía a la luz del sol y su armadura brillaba como una estrella fugaz, mientras el guerrero sagrado se dirigía hacia la oscuridad y las tinieblas que acompañaban al monstruo. La bestia lanzó un grito que hizo estallar el cielo cuando San Jorge golpeó al dragón, que cayó al suelo, retorciéndose de agonía. Tras rescatar a la princesa, ató al dragón derrotado y se lo llevó a la ciudad, no como un monstruo terrorífico, sino como un trofeo a su valor. Ante los asombrados y agradecidos ciudadanos, San Jorge les ofreció no solo la salvación física, sino también la espiritual, predicando la fe cristiana. Cuenta la leyenda que muchos se convirtieron aquel día conmovidos por el acto heroico y las palabras de San Jorge. Tras vencer al dragón, San Jorge rechazó cualquier recompensa, demostrando así su humildad y generosidad. Dio todo lo que tenía a los pobres, reforzando su compromiso con los valores cristianos de caridad y desprendimiento material. La historia de San Jorge y el dragón se ha convertido en un símbolo de valor, fe y victoria del bien sobre el mal, que ha resonado a lo largo de los siglos, inspirando a generaciones en busca de héroes y milagros. San Jorge está considerado el patrón de Inglaterra y su cruz se refleja en la bandera del país. Durante la famosa batalla de Agincourt en 1425, en la que el ejército inglés se enfrentó a la poderosa caballería francesa, ambos ejércitos afirmaron haber visto una visión de San Jorge durante la batalla. Obviamente, si realmente se apareció, fue para ayudar a los ingleses, que a pesar de estar en inferioridad numérica, consiguieron humillar a los franceses. Entre los años 306 y 337 después de Cristo, se construyó en Lida una iglesia dedicada a San Jorge. Esta iglesia fue destruida y reconstruida varias veces a lo largo de los siglos. Tradicionalmente, las iglesias dedicadas a santos o mártires se construían sobre sus tumbas, aunque muchas iglesias de todo el mundo afirman poseer reliquias de San Jorge. La iglesia de San Jorge en Lida se considera su última morada. Cuenta la leyenda que junto a la iglesia surgió una fuente milagrosa, cuyas aguas tenían el poder de curar a los enfermos. Esta fuente se convirtió en un símbolo de la presencia e influencia continuas de San Jorge. En 1496 después de Cristo, el Papa Gelasio I declaró santo a Jorge, reconociendo su valentía al desafiar las leyes del emperador y su martirio por la fe. El Día de San Jorge se celebra el 23 de abril, día de su muerte. San Jorge ha trascendido su propia época, convirtiéndose en una figura icónica en diversas culturas y religiones. A lo largo de los siglos, su historia se ha contado y recontado, y cada versión refleja los valores y creencias de la época y el lugar. Se ha convertido en el patrón de muchos países y culturas, simbolizando el valor, la fe y la protección contra el mal. La imagen de San Jorge luchando contra el dragón se ha convertido en un poderoso símbolo de la lucha del bien contra el mal, inspirando a generaciones. Su historia sigue siendo celebrada y venerada, y su espíritu se invoca en tiempos de adversidad y desafío.